Bueno, queridos míos, queridos hermanos del camino, queridos seguidores que vienen en busca de la verdad y queremos ir hacia la verdadera fe católica, en estos días Dios nos regaló otro texto que hablan del pasado y del futuro, de nuestro tiempo actual también, del presente. A través de una de las epístolas o cartas de San Juan Crisóstomo, en realidad la homilía número 76, de las que él analiza el Evangelio de San Mateo. Hay muchas homilías, número 76, está la de San Juan, por ejemplo, pero esta específicamente habla puntualmente del tiempo pasado al tiempo presente y futuro, de las consecuencias del tiempo del fin. En la voz de una hermana de Argentina que me hizo llegar esta homilía, que tiene una muy buena dicción y muy buena voz, y le comenté si no quería ella grabarlo, porque además me allana a mí el camino, y así lo hizo. Así que a partir de ahora vamos a escuchar la homilía 76 del grupo de homilías del Evangelio de San Mateo, de San Juan Crisóstomo, en voz de esta hermana de Argentina que prefirió tener su nombre reservado, porque le da cosa, vergüenza, recién empiezan. Bueno, acá vamos. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la homilía 76 de San Juan Crisóstomo. La misma explica un poco parte del discurso escatológico de nuestro Señor Jesucristo, dado en el capítulo 24 del Evangelio de San Mateo. Esta homilía 76 forma parte de un conjunto de homilías sobre el Evangelio de San Mateo del mismo santo San Juan Crisóstomo. Vamos a hablar un poquito quién fue San Juan Crisóstomo. Bueno, este santazo vivió entre los años 347 y 407. Es considerado padre y doctor de la Iglesia Católica y patrono de los que predican el Evangelio. El apelativo Crisóstomo, que significa boca de oro en griego, empezó a usarse para hablar de Juan de Antioquía, nombre con el que se le conocía al santo, aproximadamente un siglo después de su muerte, como un reconocimiento a su elocuencia, a la belleza y profundidad de su predicación, y a la potencia retórica de sus escritos. Juan fue un patriarca de Constantinopla y un magnífico orador. Rara vez utilizaba la alegoría en sus sermones, más bien hablaba con claridad y combinaba la agudeza en el significado de las escrituras con un genio para la aplicación personal, que realizaba usando juego de palabras y frases memorables. Era un gran conocedor del griego, lo que le permitía navegar profundamente en el sentido y el contexto de los textos que predicaba. Probablemente Juan Crisóstomo pudo haber vivido mucho más tiempo y quizá haber desarrollado más su ministerio, pero paradójicamente, a pesar de que se le consideró lo mejor de la iglesia primitiva, fue su predicación la que le hizo ganar muchos enemigos y le llevó a una muerte prematura. Dentro de la Iglesia Universal se lo reconoce como uno de los más excelsos oradores de todos los tiempos. Bueno, empezamos. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté sobre la terraza no baje a tomar nada de su casa, y el que esté en el campo no vuelva a tomar sus vestidos, etc. Mateo capítulo 24, versículos 16 y siguientes. La gran tribulación. Ya había hablado el Señor de los males que habrían de sobrevenir a la ciudad y de las pruebas que tendrían que sufrir sus apóstoles y cómo éstos serían invencibles y recorrerían toda la tierra.
ahora nuevamente trata de la catástrofe de los judíos, haciendo ver que, mientras los suyos brillarían enseñando a toda la tierra, aquellos sufrirían las más terribles calamidades. Y advertid cómo, por medio de cosas aparentemente menudas, da a entender lo insoportable de la guerra. Porque, entonces, dice, los que estén en Judea huyan a los montes. Entonces, ¿cuándo? Cuando esto suceda, cuando la abominación de la desolación se levante en el lugar santo, de donde a mí me parece que habla aquí de los ejércitos romanos. Huid, pues, entonces, dice, porque ya no queda esperanza alguna de salvación. Muchas veces habían logrado los judíos sobrevivir a las guerras, por ejemplo, en la invasión de Sennacherib y luego en la de Antíoco, porque también en tiempo de este invadieron su tierra los ejércitos y fue ocupado el templo. Y, sin embargo, contraatacando los macabeos, la situación cambió completamente. A fin, pues, de que no sospechen ahora que vaya a darse cambio semejante, les hace esa serie de prohibiciones. Por contentos os podéis dar, parece decirles, si lográis salvaros desnudos. De ahí que a quienes estén sobre la terraza no les permite entrar en casa a coger sus vestidos, modo de darles a entender lo ineludible de los males y lo inmenso de la calamidad. Quien en ella se hallare, por fuerza y absoluta necesidad, perecerá. De ahí que añada que tampoco al que esté en el campo se vuelva a casa a tomar sus vestidos, porque si los que están dentro han de huir, mal pueden buscar refugio allí los que se hallan fuera. Mas ay de las preñadas y de las lactantes, las unas por su lentitud, pues agravadas por el peso de la preñez, no pueden huir fácilmente. Las otras porque están, por una parte, atadas por la compasión de sus hijos y por otra no pueden salvarse juntamente con ellos, porque dinero y vestidos fácilmente se desprecian y fácil es también procurárselos. Pero, ¿cómo escapar a lo que viene de la naturaleza? ¿Cómo hacer que una preñada corra ligera? ¿Cómo desatender una madre a su niño de pecho? Luego, para dar a entender la grandeza de la calamidad, rogad, dice, para que vuestra huida no tenga lugar en invierno ni en sábado, porque habrá entonces tribulación grande, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora y cual no será en adelante. Por aquí se ve que habla a los judíos y de los males que a ellos habían de sobrevenir, pues los apóstoles no debían de guardar el sábado ni hallarse en Jerusalén cuando el emperador romano Vespasiano había de llevar todo aquello a cabo. La verdad es que entonces habían ya muerto todos, y si alguno sobrevivía, se hallaba en otras partes de la tierra. ¿Por qué ni en invierno ni en sábado? En invierno por la dificultad de la estación y en sábado por la autoridad de la ley. Porque como se trataba de huida, y de huida lo más rápido posible, y ni en sábado, por escrúpulo de la ley, se atrevían a huir los judíos, ni en invierno era fácil hacerlo. De ahí que diga el Señor, rogad para que vuestra huida no tenga lugar en sábado ni en invierno, porque habrá tribulación cual no la hubo en lo pasado, ni la habrá en lo venidero. Y nadie piense que está hecho esto dicho hiperbólicamente. Léase a Josefo y se verá la exactitud de las palabras del Señor, porque no puede nadie objetar que se trate de un escritor cristiano que para confirmar la profecía exageró la tragedia. No, Josefo fue judío y muy judío, un celote de los que vivieron después del advenimiento de Cristo. ¿Qué cuenta, pues, Josefo? Que aquellas calamidades superaron a toda tragedia y que jamás hubo guerra como la que entonces tuvo que sufrir su nación.
Así fue tan espantoso el hambre que las madres mismas luchaban sobre comerse a los hijos. Y de ahí surgían también guerras. Otro pormenor que cuenta el historiador judío es que a muchos cadáveres se les abría el vientre. De buena gana preguntaría yo a los judíos de dónde les vino esta ira divina y castigo insoportable, el más terrible de cuantos acontecieron antes, no ya solo en Palestina, sino en toda la tierra. ¿No es evidente que de su crimen de la cruz y de la sentencia contra el Señor, todos tendrán que reconocerlo, y antes que todos y con todos, ahí está la realidad de los hechos que lo proclama? Mas considerad, os ruego, el extremo de aquellos males, cuando no solo son más graves que todos los pasados, sino que no admiten tampoco comparación con cuantos en adelante han de suceder. Porque ni en toda la tierra, ni en todo el tiempo pasado y por venir, podrá nadie decir que hayan sucedido males como aquellos. Y con mucha razón, pues tampoco hombre alguno, ni de los pasados ni de los por venir, cometió jamás crimen tan inicuo y tan espantoso. De ahí que diga el Señor, habrá tribulación, cual no la hubo, ni la habrá jamás. Y si aquellos días no se hubieran abreviado, no se habría salvado hombre alguno. Mas por amor de los elegidos, aquellos días se abreviarán. Por aquí les hace ver que todavía merecían más duro castigo que el dicho, pues estos días de que habla son los días de la guerra y sitio de Jerusalén. Lo que quiere decir es esto: si la guerra de los romanos contra la ciudad se hubiera prolongado más, todos los judíos hubieran perecido. A los judíos se refiere la expresión original toda carne o ningún hombre, tanto los de dentro como los de fuera, porque no solo hacían los romanos la guerra a los que habitaban la Judea, sino que los habían proscrito y perseguían por toda la tierra. Tal era el odio que les inspiraban. Bueno, los cristianos, causa de salvación de los judíos. ¿A quiénes llama aquí el Señor escogidos? A los cristianos, que habían sido sorprendidos por la guerra en medio de los judíos, para que éstos no pudieran decir que todas aquellas calamidades les venían por la predicación del Evangelio y la adoración que se rendía a Cristo. El Señor les hace ver que no solo no eran los cristianos culpables de aquellos desastres, sino que, más bien, de no ser por ellos, hubieran sido todos exterminados hasta las raíces. Porque si Dios hubiera permitido que se hubiera prolongado la guerra, no hubiera quedado ni reliquia de judíos. Mas, para que no perecieran confundidos con los incrédulos judíos, los que de ellos habían abrazado la fe, o sea, los cristianos conversos, Dios hizo que la lucha terminara rápidamente y puso fin a la guerra. De ahí que diga, por amor de los elegidos se abreviarán aquellos días. Al hablar así, quiso dar un consuelo a los cristianos que habían de ser sorprendidos en medio de los judíos y permitirles un respiro en la seguridad de que no habían de perecer juntamente con ellos. Ahora bien, si aquí tiene el Señor tanta providencia de sus fieles, que por causa suya se salvan también los demás, y por amor de los cristianos quedan reliquias de los pérfidos judíos, ¿cuál no será el honor que se les tribute en el momento de las coronas? También por ahí intentaba el Señor consolar a los suyos, a fin de que no tuvieran pena por sus propios peligros, puesto que tales cosas padecían los otros, sin provecho ninguno, antes bien para daño de su propia cabeza. Mas no era sólo consolarlos, veladamente y sin que ellos lo sospecharan, el Señor quería también apartarlos de las costumbres judaicas. Y es así que, puesto que ya no había de darse cambio ni el templo había de permanecer en pie, evidentemente también tenía que cesar la ley. Sin embargo,
esto no lo dijo claramente, sino que se contentó con aludir a ello por el hecho mismo de la absoluta ruina judaica, y no lo dijo claramente porque no quería herirlos antes de tiempo. De ahí que tampoco vino a hablar de toda esta catástrofe desde el principio y como tema principal de su conversación, sino que primero se lamentó sobre la ciudad, y con ello obligó a sus discípulos a que le señalaran las piedras del templo y le hicieran luego aquella pregunta sobre cuándo se cumpliría su ruina. De este modo, como quien responde a los que habían preguntado, les pone delante todo lo que estaba por venir. Pero advertid, os ruego, la disposición del Espíritu Santo, pues nada de esto lo escribió Juan, a fin de que no pareciera que escribía influido por la historia misma de los hechos. Juan, en efecto, vivió mucho tiempo después de la toma de Jerusalén. No, los que escriben son los que murieron antes de ser tomada la ciudad, o sea, los otros apóstoles, y que nada de lo que en ella ha acontecido pudieron ver, a fin de que por todas partes brille esplendorosa la fuerza de la profecía. Alerta contra impostores. Entonces, si alguien os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o allí, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios hasta el punto de engañar, si fuera posible, a los elegidos. Mirad que de antemano os los he dicho. Si pues os dijeren, mirad que está en el desierto, no salgáis. Mirad que están los escondrijos, no lo creáis. Porque a la manera que el relámpago surge en oriente y aparece hasta occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde estuviera el cadáver, allí se congregarán también las águilas. Terminada su profecía sobre Jerusalén, pasa a hablar de su propio advenimiento y les da las señales, útiles no solo para ellos, sino también para nosotros y cuantos han de venir después de nosotros. Entonces, ¿cuándo? Aquí vemos en otros varios pasajes notado entonces. No indica hilación de tiempo entre lo anterior y lo siguiente. Cuando quiso indicar esa hilación, la notó con estas palabras inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. No así aquí, donde entonces no indica lo inmediatamente siguiente, sino el tiempo en que había de suceder lo que ahora va a decir. Por modo semejante, cuando el evangelista dijo, en aquellos días apareció Juan Bautista, en Mateo capítulo 3, versículo 1. No quiso significar el tiempo inmediatamente siguiente, sino otro posterior en muchos años, es decir, el tiempo en que aconteció lo que iba luego a narrar, porque es así que había hablado del nacimiento de Jesús y de la venida de los magos y de la muerte de Herodes, y prosigue inmediatamente, en aquellos días aparece Juan Bautista, y había entre uno y otros hechos un intervalo de 30 años, pero costumbre es de la escritura usar de este estilo de narrar. Así, aquí, ciertamente, pasándose todo el tiempo intermedio, no menos que el que va de la toma de Jerusalén hasta el principio del fin del mundo, solo habla del poco que ha de haber inmediatamente antes de ese fin. Entonces, pues, cuando alguien os dijere, dice, mirad que aquí está el Cristo o allí, no lo creáis. De momento los previene, por razón del lugar, señalándoles las peculiaridades de su segundo advenimiento y descubriéndoles las trazas de los impostores. Porque, no, la segunda venida del Señor no será como cuando apareció la vez primera en Belén, en un pequeño rincón de la tierra, sin que nadie se enterara al principio. No. Entonces aparecerá con toda claridad y sin que tenga necesidad de que nadie venga a anunciarlo. Y no será pequeño signo, que no haya de venir ocultamente. Y advertid cómo aquí no habla ya para nada de guerra,
pues distingue cuidadosamente de lo otro el discurso sobre su propio advenimiento, pero sí de los futuros intentos y manejos de los impostores, porque de estos unos trataban de engañar a las gentes en tiempo de los apóstoles, porque vendrán, dice, falsos profetas y engañarán a muchos. Otros tratarán de hacer lo mismo antes de su segunda venida, y estos serán peores que los otros, porque harán, dice, milagros y prodigios hasta el punto de engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos. Aquí habla del anticristo y señala con el dedo quiénes son los que se han de poner a su servicio. Del mismo habla también Pablo, después de llamarle hombre de iniquidad e hijo de perdición, prosigue, cuyo advenimiento es conforme a operación de Satanás, en todo poder y milagros y prodigios de mentira, en todo embuste de la iniquidad, entre aquellos que se pierden. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Mirad cómo los previene. No salgáis, dice, al desierto, ni entréis en los escondrijos. No dijo apartaos y no los creáis, sino no entréis ni salgáis. En verdad, grande habrá de ser entonces el engaño, cuando hasta se harán milagros de engaño. Advenimiento del Hijo del Hombre. Ya, pues, que ha dicho cómo vendrá el anticristo, por ejemplo, en qué lugar, dice también cómo vendrá él mismo. ¿Cómo vendrá, pues, él mismo? Como el relámpago sale de oriente y brilla hasta occidente, así será el advenimiento del Hijo del Hombre. Porque donde estuviera el cadáver, allí también se congregarán las águilas. ¿Cómo aparece, pues, el relámpago? El relámpago no necesita quien lo anuncie, no necesita de heraldo. Aun a los ojos de quienes están sentados dentro de sus casas o en sus recámaras, en un instante de tiempo aparece él por sí mismo en toda la extensión de la tierra. Así será aquel segundo advenimiento, que aparecerá a la vez en todas las partes por el resplandor de su gloria. Y todavía habla de otra señal. Donde estuviera el cadáver, allí también se congregarán las águilas, es decir, la muchedumbre de los ángeles, de los mártires y de los santos, todos. Luego, de prodigios espantosos. ¿Qué prodigios serán esos? Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, dice, el sol se oscurecerá. ¿Qué tribulación de aquellos días? La de los días del anticristo y los falsos profetas. Grande, en efecto, será la tribulación, cuando tantos serán los impostores. Pero no se prolongará por mucho tiempo, porque si la guerra de los judíos se abrevió por amor de los escogidos, con más razón se acortará esta prueba por amor de esos mismos escogidos. De ahí que no dijo después de la tribulación, sino inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Porque todo sucede casi al mismo tiempo. Los pseudocristos y pseudoprofetas vendrán perturbándolo todo, e inmediatamente aparecerá el Señor. En verdad, no será pequeña la turbación que se apoderará de toda la tierra. Mas, ¿cómo aparecerá el Señor? Transformada ya toda la creación, porque el sol se oscurecerá, no porque desaparezca, sino vencido por la claridad de su presencia, y las estrellas del cielo caerán, porque ¿qué necesidad habrá de ellas cuando ya no habrá noche? Y las potencias del cielo se conmoverán, y con mucha razón, pues han de ver tamaña transformación. Porque si, cuando fueron creadas las estrellas, de aquel modo se estremecieron y maravillaron, cuando nacieron las estrellas, dice la Escritura, me alabaron a grandes gritos todos los ángeles, Job capítulo 38 versículo 7, según los 70, cuánto más se maravillarán y estremecerán viendo transformada toda la creación y cómo rinden cuentas los que son siervos de Dios como ellas, y como toda la tierra se presenta delante del terrible tribunal, y a todos los nacidos desde Adán hasta el advenimiento del Señor se les pide razón de todo lo que hicieron.
Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, es decir, la cruz, que resplandecerá más que el mismo sol, puesto caso que éste se oscurecerá y esconderá, y ella brillará, y no brillaría si no fuera más esplendente que los rayos mismos del sol. ¿Por qué razón, pues, aparecerá la señal de la cruz? Para tapar con creces la boca a la impudencia de los judíos. Ninguna justificación mejor que la cruz para sentarse Cristo en su tribunal, mostrando no solo sus llagas, sino la muerte ignominiosa a que fue condenado. Entonces se golpearán las tribus a la vista de la cruz. No habrá necesidad de acusación, se golpearán porque no sacarán provecho alguno de su muerte, porque crucificaron al mismo a quien debieron haber adorado. Mirad cuán espantosa ha descrito el Señor su segundo advenimiento, y cómo ha levantado los pensamientos de sus discípulos, y ha puesto primero lo triste y después lo alegre, para de esta manera consolarlos y animarlos. Y nuevamente les recuerda su pasión y resurrección, y hace mención de la cruz en forma más brillante, a fin de que ellos no se avergonzaran ni tuvieran pena, pues él había de venir llevando por delante la cruz misma por estandarte. Otro evangelista dice: verán a aquel a quien traspasaron. De ahí porque se golpearán las tribus, pues verán que es él mismo. Y ya que hizo mención de la cruz, prosiguió: verán al Hijo del Hombre que viene no sobre la cruz, sino sobre las nubes del cielo, con grande poder y gloria. No pienses, dice, que porque oigas hablar de cruz, va nuevamente a haber nada triste. No, su venida será con gran poder y gloria. Si trae consigo la cruz, es porque quiere que el pecado de ellos sea condenado por sí mismo, como si el que sufrió una pedrada mostrara la piedra misma a los vestidos o los vestidos ensangrentados. Y vendrá sobre una nube, tal como subió al cielo. Y al ver estas cosas, las tribus se lamentarán. Y no será lo malo que se lamentarán, sino que su lamento será darse su propia sentencia y condenarse a sí mismos. Luego, de nuevo, enviará sus ángeles con gran trompeta y congregarán de los cuatro vientos a los elegidos de un punto a otro de los cielos. Al oír esto, considerad el castigo de los que queden, porque no sufrirán solo el castigo pasado, sino también este. Y como antes dijo que dirían: bendito el que viene en el nombre del Señor, así dice aquí que se golpearán. Y es así que, como les había hablado de terribles guerras, para que se dieran cuenta que justamente con los castigos de acá les esperaban los suplicios de allá, los presenta golpeándose el pecho y separados de los elegidos y destinados al infierno, lo que era otro modo de despertar a sus discípulos y mostrarles de cuán grandes males habían de librarse y de cuán grandes bienes gozar. Temor de aquel día terrible. ¿Y por qué llama el Señor a sus elegidos por medio de los ángeles, si ha de venir Él tan manifiestamente? Porque quiere honrarlos, también de este modo. Pablo, por su parte, añade que serán arrebatados sobre las nubes. Así lo dijo hablando de la resurrección, porque el Señor mismo dice: bajará del cielo a una voz de mando, a la voz del arcángel, y así, después de resucitados, los reunirán los ángeles, y después de reunidos, los arrebatarán las nubes. Y todo ello en un momento, en un punto de tiempo indivisible, porque no los llama el Señor quedándose en el cielo, sino que viene Él mismo al son de la trompeta. ¿Y qué necesidad hay de trompeta y de sonido? La trompeta servirá para despertar y para alegrar, para representar el pasmo de los que son elegidos y el dolor de los que son abandonados. Ay de nosotros en aquel terrible día, cuando debiéramos alegrarnos al oír todo esto. Nos llenamos de pena y nos ponemos tristes y cariacontecidos. ¿O es que soy solo yo a quien le pasa esto? ¿Y vosotros os alegráis de oírlo? Porque a mí, cierto, cuando esto digo,
un estremecimiento me entra por todo mi ser y amargamente me lamento y suspiro de lo más profundo de mi corazón, porque cómo me importa todo esto, lo que me hace temblar es lo que luego sigue en el Evangelio. La parábola de las vírgenes, la del que enterró el talento que se le había dado, la del mayordomo malo. Lo que me hace llorar es considerar cuánta gloria vamos a perder, cuánta esperanza de bienes, y eso eternamente y para siempre, por no poner un poco de empeño, porque aun cuando el trabajo fuera mucho, aún así habría que hacerlo todo. Sin embargo, alguna excusa pudieran entonces tener muchos tibios, vana sin duda, pero en fin, parecería que la tenían. Eran tan extremadamente pesados los mandamientos, tanto el trabajo, tan interminable el tiempo, tan insoportable la carga, pero la verdad es que nada de todo esto cabe ahora pretextar, lo cual no nos roerá menos que el infierno mismo en aquel tiempo, cuando veamos que por un momento, por un poco de trabajo, perdimos el cielo y sus bienes inefables, porque, en verdad, breve es el tiempo y poco el trabajo, y sin embargo desfallecemos y decaemos. En la tierra luchas y en el cielo eres coronado, por los hombres eres atormentado y por Dios serás honrado. Durante 2 días corres y los premios durarán por siglos sin término. La lucha es en el cuerpo corruptible y la gloria será en el incorruptible. Y otra cosa hay también que considerar, y es que si no queremos padecer algo por amor de Cristo, lo habremos de padecer de todos modos por otro motivo. Pues no porque no muramos por Cristo vamos a ser inmortales, ni porque no nos desprendamos del dinero por amor de Cristo nos lo vamos a llevar con nosotros de este mundo. El Señor no te pide sino lo que, aunque no te lo pida, tendrás que darlo, porque eres mortal. Solo quiere que hagas voluntariamente lo mismo que tendrás que hacer a la fuerza. Solo te pide que añadas el hacerlo por su amor, porque la cosa haya de suceder y pasar, porque que la cosa haya de suceder y pasar lo lleva la necesidad misma de la naturaleza. Mirad cuán fácil es el combate. Lo que de todos modos es forzoso que padezcas, quiérelo padecer por mi amor. Con solo eso que añadas, tengo yo por suficiente la obediencia. Lo que has de prestar a otro, préstamelo a mí, y a más interés y con más seguridad. El nombre que vas a dar a otra milicia, dalo a la mía, porque yo sobrepaso con creces tus trabajos con mis recompensas. Pero tú, que prefieres siempre al que da más, en los préstamos, en las ventas, en la milicia, solo no aceptas a Cristo, que te da más e infinitamente más que nadie, pues ¿qué tan grande guerra es esta? ¿Qué tan grande enemistad es esta? ¿Qué perdón, qué defensa puedes tener ya, cuando ni en aquello por lo que prefieres a los hombres prefieres Dios? Dice, ¿qué perdón, qué defensa puedes tener ya, cuando ni en aquello por lo que prefieren los hombres a los hombres, prefieres Dios a los hombres? ¿Por qué encomiendas a la tierra tu tesoro? Dalo a mi mano, te dice Dios. ¿No te parece que más de fiar que la tierra es el dueño mismo de la tierra? La tierra devuelve lo que deposita en ella, y a veces ni eso. Dios te paga por dárselo que te lo guarde. De ahí que, si quieres prestar, Él está preparado. Si quieres sembrar, Él lo recibe. Si quieres edificar, Él te atrae así. Edifica, te dice, en mi terreno. ¿A qué corres tras los pobres, tras los hombres que son pobres mendigos? Corre en pos de Dios, que aun por pequeñas cosas te las procura grandes. Mas ni aun oyendo esto nos decidimos a ir a Él. Allí vamos apresurados donde hay luchas y guerras y combates y pleitos y calumnias. Cristo lo es todo para nosotros. ¿No será, pues, justo que nos rechace y castigue
cuando Él se nos ofrece para todo y nosotros lo desechamos? Evidentemente que sí. Si quieres, dice, adornarte, toma mi hermosura. Si quieres armarte, mis armas. Si vestirte, mis vestidos. Si alimentarte, mi mesa. Si caminar, mi camino. Si heredar, mi herencia. Si quieres entrar en una patria, entra en la ciudad cuyo artífice y constructor soy yo. Si edificas una casa, edifícala en medio de mis pabellones, porque yo de lo que doy no pido paga, y aún, por el hecho mismo de que te quieras aprovechar de mis cosas todas, yo me declaro deudor tuyo. ¿Y qué liberalidad podrá equipararse a esta? Yo soy tu padre, yo tu hermano, yo tu esposo, yo tu casa, yo tu alimento, yo tu vestido, yo tu raíz, yo tu fundamento, yo soy cuanto tú quieras que sea. De nada has de sufrir necesidad. Yo seré hasta tu esclavo, porque he venido a servir y no a ser servido. Yo soy también tu amigo, y tu miembro, y tu cabeza, y tu hermano, y tu hermana, y tu madre. Yo lo soy todo. Solo es menester que te portes familiarmente conmigo. Yo me hice pobre por ti, anduve errante por ti, estuve en la cruz por ti, en el sepulcro por ti, en el cielo intercedo al Padre por ti, y en la tierra fui embajador del Padre para ti. Tú lo eres todo para mí, hermano, coheredero, amigo, miembro. ¿Qué más quieres? ¿Cómo rechazas a quien así te ama? ¿Por qué te fatigas por el mundo? ¿A qué echas agua en un tonel agujereado? Vanidad de los afanes humanos. Eso es, en efecto, afanarse por la presente vida. ¿Por qué arañas al fuego? ¿Por qué descargas puñetazos al viento? ¿A qué corres en vano? ¿Acaso cada arte no tiene su propio fin? Evidentemente, pues muéstrame cuál es el fin propio de los afanes de la vida. No puedes, porque vanidad de vanidades y todo es vanidad. Vayamos a la sepultura, muéstrame allí a tu padre, muéstrame a tu mujer. ¿Dónde está el que se vestía vestidos de oro, el que iba sentado en su carroza, el que tenía ejército y faja y pregoneros, el que a unos quitaba la vida, a otros metía en la cárcel, el que mataba a quienes quería y libraba a los que le daba la gana? Yo no veo sino huesos y polilla y telas de araña. Todo aquello fue polvo, todo aquello fue fábula, todo sueño y sombra, cuento puro y pintura, o por mejor decir, ni pintura siquiera, porque la pintura la vemos, por lo menos en imagen, mas aquí no hay ni imagen, y ojalá todo hubiera parado en esto. Pero lo cierto es que los honores, los regalos, el lustre, fue todo sombra y palabras. Pero lo que de todo ello resulta no son sombra y palabras, sino cosas permanentes y que juntamente con nosotros pasan a la otra vida y han de ser patentes a todo el mundo. Las rapiñas, la avaricia, las fornicaciones, los adulterios, todo ese cúmulo de pecados no quedan solo en imagen y en ceniza, sino que están escritos en el cielo, las obras a la vez de las palabras. ¿Con qué ojos, pues, podremos mirar a Cristo? Porque si no puede un hijo soportar la vista de su padre, a quien tiene conciencia de haber ofendido, ¿cómo vamos a mirar cara a cara a quien es infinitamente más manso que un padre? ¿Cómo soportaremos su mirada? Porque todos tendremos que presentarnos ante el tribunal de Cristo, y a todos se nos pedirá estrecha cuenta. Mas si hay quien no crea en el juicio venidero, contemple lo que pasa en este mundo. Mira a los que están en las cárceles, a los que trabajan en las minas, a los de los estercoleros, a los endemoniados, a los dementes, a los que luchan con enfermedades incurables,
a los que se baten en continua pobreza, a los que padecen hambre, a los que se consumen de tristeza sin remedio, a los que padecen cautiverio. No padecerían estos los que padecen, si a quienes han cometido los mismos pecados que ellos no les esperare también castigo y suplicio. Y si la mayor parte nada han sufrido en este mundo, ello mismo ha de ser señal para ti que absolutamente hay algo después de la partida de este mundo. Porque siendo un mismo el Dios de todos, no hubiera castigado a unos y dejado a otros sin castigo, si no fuera porque ha de darles algún castigo, dado caso que todos pecaron igual, o tal vez más gravemente los que no fueron aquí castigados. Exhortación final. Humillémonos. Con estas consideraciones y ejemplos, nosotros humillémonos a nosotros mismos, y los que no creen en el juicio, crean en adelante y enmienden su vida, a fin de que, viviendo aquí de modo digno del reino de los cielos, escapemos a los castigos venideros y alcancemos los bienes eternos por la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Agradecemos infinitamente este regalo que nos hizo Dios a través de esta hermana de Argentina por esta homilía. Homilía que invito a escuchar más de una vez y a tomarla en cuenta, por lo que nos dice San Juan Crisóstomo. La forma de llegar al cielo, de salvarnos en este tiempo. Tiempo de oscuridades, donde para encontrar la luz hay un solo lugar hacia donde mirar y voltear y abrazar con el corazón. La verdadera doctrina, magisterio y tradición de nuestro Señor Jesucristo en su iglesia, que fundó sobre la cabeza de uno solo, Pedro, y la llevó hasta su último Pedro, su santidad Pío XII. Bajo él nos ponemos en obediencia, acatamos lo que nos dice la iglesia y sumamos nuestras voces para revelar y darla a conocer, en tiempos donde todo quiere negarla. Los más profundos, increíbles milagros que parecen ser tales en esa falsa iglesia que dicen es católica, son solo artilugios de Satanás. Debemos tomar en cuenta esto y creer y sostener que a partir de que Dios levantó a su fiel de la balanza, el último, su santidad Pío XII, de ahí en más, nada de lo que parece milagro es milagro. Nada de lo que parece ser aparición de la Virgen es aparición de la Virgen. Ninguna locución que venga con el testimonio de los que actualmente dicen estar en la Iglesia Católica o las tradicionales y sedevacantistas, o también en aquellos que también han formulado una religión de esta postura de Home Alone. Nada de eso es verdadero, todo eso es ilusión. La única forma de escuchar a Dios, de comprender lo que quiere de nosotros en este tiempo, asumirlo y acatarlo, es mirando hacia la doctrina, el magisterio y lo que ya la Iglesia ha sostenido, incluso con relación a lo que es la definición de este tiempo. Está escrito por los más grandes, que cuando vieres la abominación desoladora instalada en el lugar santo, huid a los montes.
no entréis a vuestra casa, no bajéis del techo a buscar vuestros vestidos. Esto es, la abominación desoladora en el lugar santo es el anticristo, para nuestros tiempos, Montini, el que hizo que todo lo abominable por Dios se instalara como doctrina, magisterio y disciplina de la Iglesia. No lo digo yo, lo dicen sus férreos y fervientes seguidores, al mostrar cada una de las herejías que Montini cerró, celebró y constituyó como su nueva iglesia, sentado en el lugar santo, sentado en el lugar del que otrora fuera el lugar de San Pedro, el vicario verdadero de nuestro Señor Jesucristo, y desde allí formular la nueva ley divina. Claro, de divina no tiene nada, pero hizo ley para todos los que permanecen en ese sitio, apostatando de la verdadera fe católica. Nada entonces de lo que ese lugar tiene para decir, y sus barquichuelas, que son los movimientos llamados tradicionalistas, falsos tradicionalistas, porque no siguen la tradición de la fe, sino que se han constituido ellos mismos en fe, en doctrina y magisterio propio, condenados por la verdadera iglesia. Nada de todo lo que ellos hagan, digan, muestren o promuevan es la fe. Dios dijo que a partir del momento en que se consolidara la abominación desoladora en el lugar santo y trajera la abolición del sacrificio perpetuo, se instauraría el reinado del anticristo, y entre ese momento y su segunda venida en la parucía no mediaría nada más que la gran tribulación. En eso estamos, en la gran tribulación. No podía haber abolición del sacrificio perpetuo si no era porque uno, sentado en el sillón de Pedro, vestido como papa y haciéndose pasar por tal, obligara a todo el mundo católico, apostatando, a abrazar un rito acatólico, como el del Novus Ordo Missa. Y luego de él, a todos aquellos que se han inventado ritos y misas, diciendo que siguen el rito antiguo de San Pío V, nada más falso, por más que en la apariencia sea el contenido está vaciado. Nada más fácil para Satanás entonces que tirar a todo el mundo atrayéndolos a la mentira. Por eso nosotros no es que abrazamos el quedarnos en casa como religión, ni declaramos el sedevacantismo como religión, ni el tradicionalismo como religión. Nosotros abrazamos la verdadera fe católica, que nos obliga a mirar hacia la Iglesia, hacia el único que tenía la infalibilidad otorgada por Dios, el Papa. Donde el Papa cometiera la más mínima y remota herejía, y fuera pública además, dejaba de ser Papa. Dicho esto, no por una que habla, ni por los que sostenemos estas posturas, sino por otro Papa. En la Cum Ex Apostolatus Officio, que establece literalmente que uno sentado en el sillón de Pedro que cometa una herejía no es papa. Y todos sus actos a partir de ese momento son declarados nulos y sin efectos con retroactividad al momento en que se sentó en la silla. Y debería ser expulsado, dice, y sacado del lugar, incluso con la ley civil y con la fuerza civil. Lástima que nadie haya tenido la valentía en aquel momento y hasta hoy de hacerlo. Pero para eso estamos aquí, para que
esta gracia inmerecida que hemos recibido de contar la verdad y saber la verdad, porque no hay papa hereje, y desde Roncalli inclusive hasta hoy la herejía es el dogma. Sabemos que estamos en la verdad, que nuestra postura no es poder abrazar el rito de cualquier manera, querer un sacramento de cualquier manera, pero aceptar que el Papa no está, entonces las alocuciones son verdaderas, no importa el qué, todo es verdadero, salvo el ponerse bajo autoridad de un verdadero Papa, que te dice, hasta el momento ese, que hay oposición absoluta de él a cualquier acto que, revistiendo el poder del Papa en vida, quieran usufructuar cualquier otro, incluyendo a todo el colegio cardenalicio, declarándolo el Papa, único vicario de Cristo, con la autoridad de revisar y revestir la ley divina, de que todo poder y todo acto a partir de ese momento que usufructúe el poder de un Papa en vida, innovando inclusive por el colegio cardenalicio, se declara nulo y sin efecto. Esto es inválido, no ilícito, inválido. Por lo tanto, no queriendo asumir esa posición de los que hoy han ido contra el poder de un Papa en vida, constituyéndose en obispos, en sacerdotes vagos, que los odia la Iglesia, en centros de religión y estudios que se dicen católicos, monasterios y demás, sin autorización papal, nosotros nos declaramos quedándonos en el lugar donde Dios nos puso. Como dice, no bajéis del techo a buscar vuestros vestidos. No permanezcáis en la casa yendo a buscarme en la habitación más oscura, ni en el más fondo ni hacia abajo. No voy a estar allí, no salgáis a ningún sitio donde digan que yo estoy, porque allí no estoy. ¿Dónde estás, Señor? Como la Magdalena nos preguntábamos, al ver todo el horror que se despliega ante nuestra mirada, nuestros oídos y nuestra vista. ¿Dónde estás, Señor, que no te encuentro? ¿Dónde te han llevado? Gritaba la Magdalena, pero a nosotros ese grito nos fue respondido. No estoy donde dicen que estoy. Estoy en el centro de tu habitación y a oscuras. Estoy en el desierto, allí donde llevé a mi iglesia para ser alimentada por mí. Al oscurecerse el sol y a la luna convertirse en sangre y opacar su brillo. Cuando las estrellas cayeron, eso nos dice Dios en el Apocalipsis, no lo digo yo. Leyendo Daniel también sabemos que a mitad de la semana habría un pacto con muchos y que luego de eso, inmediatamente después, habría la abolición del sacrificio perpetuo. Dios nos lleva a mirar a Daniel cuando le preguntan los apóstoles cuáles son las señales de su segunda venida. Y en Daniel está Macabeos. Y en Macabeos los años que nos llevan a 1969, fecha en la cual efectivamente se abolió el sacrificio perpetuo. A partir de entonces, solo aguardamos con expectativa, con esperanza, pero siguiendo el magisterio de la Iglesia con San Pablo, escudriñando a profundidad lo que la Iglesia ha dicho sobre las profecías. Sobre cada uno de estos temas está escrito, está dicho, está sostenido por la Iglesia. De eso aprendemos.
Por eso nos llegan las obras como nos llegan. Y ahora nos llegó San Juan Crisóstomo, que nos trae en la homilía a San Mateo, escudriñando a Mateo, esta homilía número 76, que además de hablar del tiempo en el que estamos, nos habla de cómo atravesar el sufrimiento y cómo no atravesarlo, lo que implica. Bendito y alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea por responder nuestras preguntas. Bendita sea la Madre que nos despeja el camino llevando nuestras preguntas. Y cuando estas son verdaderas, Dios las responde. Siempre las responde. Pedimos por todos aquellos que son herejes, que han caído y que se creen obispos y que se creen sacerdotes, tanto del Novo Sordo como de los tradicionalistas, sedevacantistas, e incluso en aquellos que se han levantado como tales en esto que hemos llamado en su momento los quédate en casa. Porque también dentro de estos hay que se creen que son el fiel de la balanza, cuando el fiel de la balanza es uno solo, el Papa, el vicario de Cristo. Si Dios quisiera constituirnos en fieles de la balanza, no hubiera levantado al Papa, no lo hubiera llevado. ¿Para qué? Si lo tenía el Papa, que era su vicario con todo su poder y toda su autoridad moral, espiritual, intelectual, física, inmaterial y gubernamental. No nos necesitaba, nosotros lo tenía él. Pero una vez que lo levanta, no pretende que cada uno de aquellos a los que él va entregando la verdad, según su capacidad, según su lugar, según su estado, para que una vez conocido, entendido, lentamente vayan haciendo semillas de la verdad y difundan y proclamen esa verdad, a su vez se constituyan ellos en pequeños papas. No, sí hay que señalar la herejía y hay que señalar al que la dice, pero no ser nosotros el que determinemos que ese definitivamente hoy está condenado. Porque la condenación solo le pertenece a Dios. Pero sí decir que debemos señalarlo una y otra vez, porque a nosotros nos fue regalado la posibilidad de, al ver, entender y comprender, salirnos de esa oscuridad que nos envolvía y empezar a caminar, no haber llegado, solo empezar a caminar por ese largo túnel que nos llevará entre sombras a la luz que se halla al final de él, Cristo. Pero antes que Cristo es su madre, la que es la luz que difunde la luz de Cristo. Bueno, queridos hermanos, que esta Navidad que nos aguarda sea un verdadero advenimiento a nuestras almas, para los nuestros, para todas las personas llegue la bendición de Dios, de este único gran regalo, que es la verdad, y que nos va haciendo el regalo de encontrarla en el magisterio verdadero de la Iglesia, en su disciplina, en su tradición y en todo su magisterio. Que esto podamos hacerlo llegar a todos aquellos que nos pone Dios en el entorno y enfrente, porque para eso los pone, no solo para ser nosotros de los otros en estado de necesidad, los samaritanos que no pasaron al lado del caído y lo dejaron tirado, como narra la parábola del buen samaritano.
que era un samaritano, ni siquiera un creyente fiel, el que se dignó ser y actuar como Cristo. Gracias a todos, hermanos míos, y la seguimos. Bendiciones a todos y muchas gracias a la hermana que le dio voz a este audio. No olvides suscribirte, dar me gusta si te pareció bueno y oportuno el audio vídeo, y comentar y difundir para que la verdad de la Iglesia verdadera llegue a todos y seamos copartícipes de esa entrega de la Iglesia para la salvación de las personas. No te olvides de suscribirte, comentar, difundir y dar like, el me gusta, el dedito para arriba. Gracias por haber escuchado.